Y ese efecto vuelve insensible al corazón del Hijo de Dios, insensible a las tentaciones. El éxito para el mundo laboral, en el mundo empresarial, conlleva también mucho esfuerzo. Y cuando uno llega a tener éxito en esa área, quiere más y más. Al igual que en la vida del creyente, cuando pasamos una prueba, nos aferramos a Dios. Cuando estamos pasando una prueba muy difícil, nos aferramos al Señor. Doblamos rodillas, leemos la palabra, confiamos en el Señor. Nuestro corazón está rebosando de su presencia, nuestra fe está aferrada al Señor, arraigada nuestra fe al Todopoderoso. Pero ¿qué sucede cuando hemos superado esa prueba? ¿Qué acontece cuando has superado esa tentación? Cuando aquello que te estaba absorbiendo, una pasión, una tentación, te estaba absorbiendo, tú dijiste, no quiero volverme a sentir como la última vez. Entonces huyes de esa tentación y declaras victoria, cantas victoria. Gracias, Señor, porque no me embarré con el pecado. Gracias, Señor, porque vencí esta tentación. Gracias, Señor, porque hay paz en medio de la tormenta. Ya pasó esta tormenta. Pero ¿qué sucede cuando ya pasamos ese tiempo? Muchas veces, amados hermanos, bajamos la guardia. Cuando ya pasó la tormenta, cuando pasó ese tiempo de tentación, cuando huimos, pasó, viene la quietud, viene la bonanza, pero bajamos la guardia en los asuntos espirituales. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos vulnerables. No nos damos cuenta que uno ha empezado de nuevo a caer. Uno ha empezado a alimentar la vieja vida, la vieja naturaleza. Perdón. La vida sin Cristo. Cuando nosotros pensamos en Adán y Eva, siempre nos acordamos que ellos estaban en el Edén, pero también tenemos que recordar que ellos fueron expulsados del paraíso. Pero para que lleguen a esa experiencia, tuvo que pasar ciertos acontecimientos. Nuestro título de hoy del sermón es No dejes de cuidarte en tiempo de bonanza. No dejes de cuidarte en tiempo de bonanza. ¿Y cuál es el significado de bonanza? Según el diccionario, bonanza significa tranquilidad, serenidad, calma en el mar. Cuando las olas del mar ya se han aquietado y viene una brisa, esa es la calma, la bonanza, serenidad, tranquilidad. Invito a los hermanos a que puedan abrir su Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 7 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 17. Génesis capítulo 2, del versículo 7 al 17. Y así dice el Señor en su palabra. Versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de
Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Gus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después prosiguen los versículos del 18 adelante con la creación de Eva, porque Adán se sentía muy solo. Imaginemos un poco, hermanos, no está en la palabra de Dios, pero vamos a hacer el uso a la imaginación. Vamos a imaginar el Edén, los ríos que cruzaban ahí con como 4 brazos, los paisajes hermosos, porque era todo hermoso, deleite para la vista. Adán y Eva tenían el mejor paisaje para ver el anochecer, el amanecer, el atardecer, poderse pasear por todos esos rincones que Dios había creado cuando empezó diciendo, sea la luz. Había agua, animales, y también ahí tenía mucho trabajo Adán para poner el nombre a todos los animales que Dios había creado. Pero el Señor le dio una advertencia, una recomendación. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy interesante, hermanos, preguntarnos, ¿dónde empezó el desastre? ¿Dónde comenzó Adán y Eva a descuidar su relación con Dios? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice el versículo 27, y el 31 dice, y vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno. Todo lo que Dios había hecho en los días de la creación era bueno. Y tampoco sabemos, hermanos, cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el paraíso. No sabemos con exactitud cuánto tiempo pasaron Adán y Eva en el Edén. Pero podemos decir, hermanos, que ese lugar, la residencia, la morada de Adán y de Eva, era el lugar precioso. Era muy hermoso. Era perfecto, porque Dios mismo les proveía para todas sus necesidades, para alimentarles, para protegerles, para el frío, para el calor. Dios estaba ahí proveyendo, cuidando a su máxima creación, a Adán y Eva. Había abundante comida. Si había árboles, por supuesto, había unas ricas mandarinas, unas manzanas, unos mamones, uva, muchos árboles frutales de los cuales Adán y Eva disfrutaban en los momentos para poder comer, para estar fuertes, alimentarse. Y si había ríos, había agua. Entonces también Dios les proveyó agua para beber. Nunca faltó agua. Estaban en un ambiente perfecto, absolutamente hermoso. ¿Qué más vemos en este pasaje? Vemos que Adán tenía un trabajo, tenía una responsabilidad. Dios le dio la responsabilidad de cuidar y de administrar todo lo que Dios había creado. En esencia, podríamos decir que Adán era jardinero o agricultor. Pero ahí estaba, trabajando Adán de sol a sol. Trabajando cuando salía el sol, y en la noche también descansaba. No tenía tiempo libre para estar ocioso. Imagínense todo el Edén,
que tenía que cuidar Adán. Cuidar la creación de Dios. Y Dios le dio ese regalo muy importante. Dios le dio esa responsabilidad muy importante. Cuidar lo que Dios creó para ellos. Y es ahí donde en la responsabilidad Dios también les anuncia una prohibición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Una sola restricción con límites. De todo árbol vas a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, había también una prohibición que Dios había puesto y anunciado para Adán y para Eva. Dios puso el árbol en el huerto para darles la oportunidad de que escogieran dos cosas: amar a Dios y obedecerle a Él. Pero también Dios dejó a Adán y Eva que tomaran su propia decisión. Dios también dio paso a la posibilidad de que Adán y Eva lo rechazaran. Es ahí la libre elección, el libre albedrío. Dios les dio la instrucción, la prohibición, pero Él no se interpuso en ningún momento. Quienes decidieron fueron ellos. Les advirtió que la consecuencia iba a ser muy fuerte. Les advirtió Dios la consecuencia si desobedecían: la muerte. Si desobedecían, la consecuencia iba a ser la muerte. Y esa fue la experiencia del efecto a su desobediencia: la muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, preste atención a lo que dice. Ezequiel 18, 4. Anótelo en su cuadernito de notas de sermón. Ezequiel 18, 4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, morirá. Satanás estaba atento a Eva, a todos sus movimientos. Le dijo, cuando él le tentó a Eva, diciendo que ella iba a ser como Dios, ellos iban a ser como Dios. Y ella, sabemos muy bien, que creyó esa mentira. ¿Y cuál fue la consecuencia? Cuando ellos se dieron cuenta, después de haber comido el fruto que no deberían comer, Adán ignoró la advertencia de Dios. Pudo haber pensado, si Eva comió el fruto, pero sigue viva. Eva, por la tentación, el engaño de Satanás, intermediado por la serpiente, tomó el fruto prohibido, lo comió, pero Dios dijo que iban a morir. Pero ahí estaba Eva, estaba viva. Entonces podemos suponer que Adán ignoró esa advertencia. Si ella está viva, yo también voy a estarlo. Entonces tomó el fruto y lo comió. No pasó nada. Pero ¿qué pasó? Después de haber comido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Sintieron vergüenza. Desobedecieron a Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sintieron vergüenza y tuvieron que ir a tomar unas hojas de la higuera y unir esas hojas. No sé cómo lo habrán hecho, pero protegieron su desnudez. Se dieron cuenta de su desnudez y cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto, ellos se escondieron. Se escondieron. ¿Sabes?
Cuando todo marcha bien en nuestra vida, cuando hay tiempo de bonanza, de quietud, de paz, de tranquilidad, debemos estar alertas. Pues el diablo siempre va a traer ofertas contrarias a la voluntad de Dios. Siempre va a ofrecer algo para disfrutar ese momento y después de ese disfrute aparecerá otro y después otro y después así sucesivamente una y otra vez ofertas agradables para la carne, para desobedecer. En vez de reconocer todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y recordar lo que Él dice en su palabra, Satanás nos dice que necesitamos más y más. Y Satanás promete placer fuera de los límites de Dios. Por esto, hermanos amados, hijos de Dios, debemos estar sensibles al Espíritu Santo, porque el corazón de aquel que ha confesado a Jesús como Hijo de Dios y lo ha recibido como Salvador, ha sido sellado por el Espíritu Santo, la garantía que nos dice que somos hijos de Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido también enviado para que nos advierta sobre el pecado y sus consecuencias. El Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos en los asuntos espirituales, para estar fuertes espirituales. Todo el dolor, todo el sufrimiento y las aflicciones del mundo empezaron en el Edén, con Adán y Eva. Entonces todos hemos sentido y vamos a sentir el peso del pecado y de la culpa, de la vergüenza. Pero ¿dónde se inició? Cuando todo estaba tranquilo. Cuando Adán y Eva estaban en un tiempo de bonanza, tranquilos. Y en esa tranquilidad vino la tentación. Y de la tentación maduró, vino la consecuencia, el pecado. Y cuando el pecado gestó, dio la luz, la muerte. El pecado, por muy pequeño que sea, siempre es dañino. Una mentira es dañina. Quitar la vida a otra persona es dañino. El engaño es dañino. El hurto es dañino. Los pensamientos que no están alineados a Dios, pensamientos que no están alineados a Dios, los malos pensamientos, son dañinos. Porque cuando los pensamientos bajan al corazón, uno desea algo y lo hace. Para hacer algo malo uno está pensando. Para hacer algo malo uno piensa, calcula. Tengo que hacer esto, esto, esto. Para que no me descubran tendré que hacer esto, esto. Se hace un plan magistral aquí en la mente. Y va a dañar cuando ese plan caiga. Porque la verdad saldrá a la luz. El pecado, la desobediencia siempre va a ser dañino. Y el pecado se multiplica más y más y la desobediencia va creciendo más y más. Y mientras más va creciendo, más consecuencias tendrán. Adán y Eva lo tenían todo. Vivían en un lugar magnífico, extraordinario, pero ellos terminaron perdiendo. Porque no creyeron en Dios cuando les advirtió acerca de las consecuencias del pecado. Hoy muchas personas siguen esos pasos, ese ejemplo. Hasta los creyentes que saben la palabra, ignoran las advertencias, ignoran las consecuencias, ignoran que después de algún tiempo vendrá la cosecha y la cosecha será mala, el sufrimiento. Han rechazado creer y obedecer a Dios, al Señor y sus preceptos. Por tanto, sufren y van a sufrir
dolorosas consecuencias por sus pecados. La paga del pecado es muerte. Eso también nunca lo tenemos que olvidar. Consecuencias a la desobediencia. Vergüenza. Cuando se descubre una mentira, ¿qué es lo que uno siente? Vergüenza. Cuando se descubre algo malo, ¿qué es lo que se siente? Vergüenza. Eso pasó en el Edén, cuando todo estaba tranquilo. Vayamos más adelante. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, consecuencia de su pecado, ya era tarde. Ya no había vuelta atrás. No pudieron. No se podía. No se podía. Se dieron tarde. ¿Cómo llegamos aquí? No sé cómo. ¿Y ahora qué voy a hacer? La separación espiritual de Adán y Eva para con el Creador se inició cuando desobedecieron. Se dieron cuenta muy tarde que habían tomado la decisión equivocada. Ya era tarde. Sintieron tristeza, remordimiento. En algunas experiencias todos hemos debido sentir remordimiento al haber desobedecido a Dios. Nos damos cuenta que ya es muy tarde. Las consecuencias de nuestras decisiones están ahí. Desearíamos nunca haber pecado. Desearíamos en ese momento nunca haber hecho lo que hicimos. Pero ya es tarde. La cosecha está ahí. Por esto, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Señor. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. El arrepentimiento produce cambios. El remordimiento es paz momentánea, sin cambios. Es ahí la diferencia. El arrepentimiento siempre va a producir cambios en el estilo de vida y en la búsqueda a nuestro Dios. En cambio, el remordimiento va a ser pasajero. Y es por ello, gracias a Dios, que nos ha dejado al Espíritu Santo, quien nos advierte del pecado, que nos quiere conducir en el camino correcto, en la dirección correcta. Dios nos ha dejado su palabra para poder seguir, nutrirnos de ella, aprender más y también aprender de las recomendaciones, de las advertencias cuando uno se aleja de Dios. Aprender de esos testimonios de aquellos que se alejaron, del pueblo que se alejó, y cuáles fueron las consecuencias a tales desobediencias. Siempre habrán consecuencias desastrosas para la desobediencia. Y en muchas oportunidades somos necios como Adán, quien comió del fruto porque Eva no murió de inmediato. Si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? Nadie se va a dar cuenta. En esta cuarentena, nadie se va a dar cuenta. En esta cuarentena, nadie se va a dar cuenta. Hay muchas personas, hermanos, que piensan así, y cuando piensan así, pueden arrastrar, llevarte, para que hagas lo mismo que están haciendo esas personas, que ni siquiera saben los preceptos, los mandamientos de Dios y las consecuencias al pecado. Dios siempre advierte cada vez que vamos a pecar.
y nos advierte gracias a la intervención de su Espíritu Santo. Siempre Dios va a advertirnos de alguna u otra manera para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, dice la palabra, para no pecar contra ti. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por esto, amado hermano, hijo, hija de Dios, familia de Dios, debemos nutrirnos de la palabra, leer la palabra de Dios, orar a Dios y estar sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo y también las advertencias para no volver a pecar. Y es ahí tu decisión, ahí está tu decisión. Debes hacerte la pregunta, ¿me quiero sentir como me sentí esa vez? Quiero volver a sentir en carne propia, en mi ser interior, que cada célula, cada parte de mi cuerpo que ha sentido ese dolor, esa vergüenza, la quiero volver a sentir. Quiero volver a ser testigo del sufrimiento a tal decisión. Si la respuesta es no, no quiero volverme a sentir, huya, decida, pero usted estará en esa decisión. Y Dios estará ahí presente para ver cómo usted va a lidiar en ese tiempo. Y donde se inician muchas veces las cosas malas, cuando bajamos la guardia, cuando está todo tranquilo. Nos olvidamos de las advertencias, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos hablar con Dios, nos olvidamos de crecer espiritualmente, nos olvidamos a que el Señor esté llenando nuestra vida con su presencia. Nos olvidamos de esas oraciones de confesión. Nos olvidamos del Señor. Cuando todo está bien, pasó la tormenta, bajamos la guardia. Pero Dios, hermanos, tuvo que intervenir y lo hizo. Tuvo que cubrir la desnudez de Adán y Eva con la piel de un animal. Hizo un sacrificio. Mató un animal y ese animal tuvo que derramar sangre. Con la piel de ese animal sacrificado los cubrió a Adán y Eva. Escucharon el veredicto de Dios y el juicio y les dio nuevas responsabilidades luego de que fueron expulsados del Edén, consecuencias de su pecado. Pecaron cuando todo estaba bien y Dios, para solucionar esa separación espiritual, mandó a su Hijo a nacer en el pesebre, a anunciar las buenas noticias del reino. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Dios intervino. Dios intervino en la vida de Adán y de Eva. No los dejó solos, a pesar de haber desobedecido. Obvio, su vida cambió. Dios tuvo que poner querubines para cuidar el árbol de la vida y una espada girando con fuego para cuidar esa zona. Y fueron expulsados del paraíso. Expulsados del paraíso. Porque desobedecieron, bajaron la guardia cuando todo estaba tranquilo. Busca en tu Biblia Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Amados hermanos, ¿cuándo es más probable que uno ceda a la tentación
Puede ser cuando todo está marchando bien, pero también cuando uno siente la necesidad, cuando uno quiere hacer algo que no está al agrado de Dios, o en esos momentos de tropezar, de volver a hacer lo que siempre se hizo. Cuando uno no necesita de la ayuda de Dios, yo lo puedo hacer, lo voy a dominar. Hay momentos, hermanos, donde uno va a pecar y va a desobedecer. Puede ser en momentos difíciles, donde nadie te comprende, pero en muchas oportunidades uno desobedece cuando todo está tranquilo y baja la guardia. Por esto debes estar muy atento. Esto es para todos, para mí y para ustedes. Cuando todo está bien, no debes descuidar tu relación con Dios. No la descuides. Porque cuando uno descuida su relación con Dios, el diablo continuará su plan maléfico para que peques, para que desobedezcas. Pero ¿quién toma la decisión? Eres tú. Eres tú quien te embarras. Es tu decisión. Es tu decisión. Por esto, no descuides tu vida espiritual. Cuando todo está bien, debes estar fuerte, atento. Cuando hay pruebas, fuerte y atento. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16 dice así el Señor: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. No descuides tu relación con el Señor. Ten cuidado cuando todo marche bien. Ten cuidado, hermano, hermana, familia, cuando todo marche bien. No bajes la guardia. No bajes la guardia. En este tiempo de aislamiento, de cuarentena, posiblemente sin darte cuenta, te has descuidado. Mañana será otro día. Ánimo. Hazlo. No descuides. Si en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, te has nutrido con la palabra, has crecido espiritualmente con estas experiencias. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es fiel. No nos descuidemos. Pronto ya nos volveremos a ver. Será otra etapa, otras experiencias tomados, sostenidos por la mano de nuestro Padre Celestial. Oramos. Le decimos, Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, perdónanos si en este tiempo nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. Dile al Señor, perdona mis pecados. Tú sabes, Señor, en qué área te he desobedecido. Perdóname, Señor, si aún tengo remordimiento y no arrepentimiento. Enséñame a arrepentirme de verdad, no momentáneamente. Enséñame y que tu Espíritu Santo siempre me guíe, me haga sentir
para no pecar contra ti, no desobedecer. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa, mi pecado, y ayúdame a ser el hijo, la hija que quieres que sea. Ayúdame, necesito de ti, Señor, necesito de ti. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra, gracias por las advertencias, mi Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada familia, a cada hermano aquí presente mediante esta aplicación. Gracias por cada uno de ellos.